Y hoy es jueves, jueves de los otros datos con Guillermo Vázquez Handal. Guillermo, como siempre, un gusto, bienvenido. Siempre, Juan Pablo, gracias, buenas noches. El sábado pasado, una noticia sacudió al país. Estamos desafortunadamente acostumbrados, Guillermo, a hablar de muertos, de asesinatos. Hoy matan a regidora en Oaxaca, a exalcalde en Veracruz, aguacatero en Michoacán, familia de 4 en Reynosa. Todos los días. Pero hablando por mí, híjole, esa muerte, casi te lo prometo, no me dejó dormir. O sea, ¿cuántas semanas, cuántos meses estuvo Manso insistiendo en que esto podía pasar? Y pasó. Yo diría que en tu caso particular, que estás dando noticias todos los días difíciles y complicadas, has podido desarrollar una suerte como de caparazón. Creo que es algo que le pasa a los doctores también, que tienen que atender heridos graves, lo cual no quiere decir que pierdas sensibilidad, pero lo que te pasó a ti le pasó a una enorme cantidad de mexicanos, porque eventualmente de que Carlos Manso era un tipo muy carismático y que enfrentaba directamente amenazas, como lo narraste al principio cuando entrevistaste a su hermano, es una representación, una fotografía de una preocupación de algo que lacera a todo México. Sí, Michoacán es una zona mucho más caliente, Uruapan por supuesto, pero lo que Manso venía haciendo, independientemente de su movimiento, con mucha valentía, yo creo que despertó conciencias que nos remiten a circunstancias de un pasado muy lejano, y voy a tener que usar la palabra porque no aplica a otra, que lo convierten en una suerte de héroe. Sí. Y lamentablemente, porque además así sucede siempre en la historia, cuando una de estas personas es asesinada, que tiene un dramatismo mucho mayor, alcanza esos niveles. Hay un antes y un después de Manso. ¿En qué sentido? En el hecho de que el movimiento del sombrero hoy cobra una vigencia real que rebasa las fronteras de Michoacán. El hecho de que su esposa haya sido designada como alcaldesa me hace pensar, y creo que no me voy a equivocar, en un tiempo prudente de las cosas, que va a ser candidata al gobierno de Michoacán. Y ojo, aquí quisiera hacer una pausa. Grecia Quirós es licenciada en Ciencias Políticas y ya intentó ser candidata a una diputación. Y digo esto porque hay quienes la han puesto como ¿por qué se hereda? A ver, es una decisión del pueblo, por aclamación, del Congreso y de la Presidencia de la República, es decir, todos los elementos a favor de Grecia. Por aclamación. Porque además de que era la decisión correcta, políticamente era necesaria. Y esto lo voy a explicar en este sentido. A partir de ahora la preocupación es cómo cuidar a Grecia Quirós. Pero no se trata de ponerle más escoltas, porque independientemente de que ella personalmente y su familia esté protegida, hay que resolver el problema de Uruapan. Y aquí hay dos aspectos fundamentales que son parte del análisis frío, porque todavía estamos en medio del duelo. Sí. Y digo estamos porque así como te dolió a ti, nos dolió a muchos mexicanos, aunque no hubiéramos tenido el gusto de conocerlo. Si no hay una solución en Uruapan, una solución de Estado integral, que tiene que ver con más policías, con inteligencia y con acciones concretas, la causa de Manso seguirá pendiente, la llaga seguirá abierta. Si por otro lado hay un ejercicio integral del gobierno, insisto, y se resuelve, pues Grecia se va a convertir en un personaje político todavía más interesante. Y yo te diría que en un cálculo político, porque seguramente habrá voces al interior de Morena, no me cabe la menor duda, hay algunos que no ven más allá de su nariz. ¿Cómo la vamos a convertir en un personaje político importante si aparte no es parte del movimiento? Ella representa un sentido independiente, o en todo caso el movimiento del sombrero, que como bien apuntaste también cuando hablabas con el hermano, yo creo que va a terminar siendo un partido político, y no solo regional. Y le decía yo a Juan Daniel, no por motivos estrictamente políticos, sino
sino de reglamento. Es decir, si quieres postular a un candidato hacia una diputación federal, por ejemplo, tienes que tener un registro nacional. En fin, hay reglas que deberán cumplir si pretenden consolidarse como un movimiento que se transforma, o quitemos la palabra transforma, que avanza pues hacia un instituto político. Si quieren hacerlo partido político, lo van a lograr, porque conociendo cuáles son los requisitos, el número de asambleas, yo te diría que de manera voluntaria mucha gente a lo largo y ancho del país va a participar, porque estamos hablando de una causa. Más allá del tema ideológico, más allá de la tragedia, estamos hablando de una causa con la que muchos mexicanos se identifican. Y termino la idea que te planteaba hace un rato. Hay mucha gente que con mezquindad, estoy hablando de Morena, pero ¿cómo le vamos a ayudar para que lo haga bien, para que triunfe, si vamos a crear un personaje político importante? Yo creo que es un costo menor para el régimen, porque en todo caso, si lo vemos de una manera de compensación, más allá de Michoacán, porque además el problema no solo es Uruapan, toda la región es complicada, yo no vería una pérdida política, apoyarla, impulsarla para que dé resultados, independientemente de que eso, por supuesto, va a acrecentar su figura. Hay de por medio una tragedia, y si nos vamos muy corto, recordemos el caso de Luis Donaldo Colosio y cómo hoy su hijo senador es una figura política, más allá de sus méritos personales, porque no fue un buen alcalde de Monterrey, no llega al Senado ganando la elección, porque se apellida Colosio. No estoy minimizando a Grecia en lo más mínimo, y además qué bueno que aclaraste que tiene una preparación. Yo lo que creo que tiene es un compromiso, y lo que creo que tiene es una convicción. Sí. Y esta gente, me refiero a Manso, a sus amigos y a los integrantes del movimiento, nos han demostrado que aparte de la voluntad, no hay temor a las consecuencias. ¿No? Y eso creo que aunque todos, eso signifique muerte. Lo significó, y Manso lo sabía y lo anticipó. Y Grecia lo sabe. Y lo han dicho. Me emociona esta parte porque creo que es recuperar un sentimiento del alma del mexicano que no se dobla, que lucha, que tiene el interés de defender su casa, su territorio, a los suyos. Y eso es algo que parecía que se nos había olvidado porque nos íbamos por lo cómodo, por lo fácil. Y yo creo que hoy no hay lugar para la mezquindad. Hay que apoyarla, aparte de cuidarla personalmente. Y hay del que le haga algo o le pase algo. El problema es que además en las teorías conspirativas, a partir de este momento, no solo se tiene que volver la persona más cuidada de este país porque hay amenazas en su contra, porque además el grupo criminal que hizo esto ya nos demostró que no tiene miedo a las consecuencias. Era natural pensar que irse contra una figura contra Manso va a traer consecuencias. Pues, el que le disparó sabía que se iba a morir. Lo sabía, y los que lo mandaron también. Incluso el tema es que tarde o temprano, si sabemos o no quiénes son los autores intelectuales, podemos identificar intereses, células, etcétera. Sí. Si no tuvieron miedo a las consecuencias, es algo que pueden intentar repetir. El asunto es que ya se volvió tan emblemático el problema que Grecia Queiroz alcanza otra dimensión. Por supuesto que el municipio, el estado y la federación la tienen que cuidar, pero insisto, más allá de su seguridad personal, lo que tienen que resolver es el problema de Uruapan. Sí. Va a tener consecuencias políticas si no lo hacen, pero también si lo hacen. No hay que ser ruines. Hay que pensar en una solución que además sea un ejemplo para otras partes del país. ¿Crees que mañana lo que está pactado en Uruapan pueda ser también un antes y un después? Es decir, mañana hay una paralización total de Uruapan, una protesta donde han convocado prácticamente toda la ciudad. Esto va a ser un contagio, porque hay mexicanos a lo largo y a lo ancho del país que sufren las mismas consecuencias de lo que pasa ahí. Tú eres de Sinaloa, ¿a ti qué te puedo contar? ¿Desde hace cuánto tiempo Culiacán está secuestrado? Pero tal vez por lo dramático del hecho particular de Carlos Manso, esto va a levantar conciencias, esto va a despertar valentías, ganas de hacer las cosas. Y yo creo que la consecuencia de que el movimiento del sombrero se vuelve una organización política, más allá de intereses de grupo o de ambiciones, creo que tiene una representatividad más que bien ganada. Por cierto, ahora que dice Sinaloa, allá no se han podido organizar como se organizaron en Uruapan.
Tal vez porque no había un Carlos Manso. Pero ha habido cuántos inocentes, familias completas. En fin, Guillermo Vázquez Gándal, nos vemos el próximo jueves. Aquí estaré, Juan Pablo. Muchas gracias. Guillermo Vázquez Gándal y los otros datos. La pausa es breve, ¿no?